miércoles 24, que es nuestro examen parcial. Igual los miro el jueves 25 de febrero y creo que el 26 nos toca con ustedes también, 26 de febrero. Entonces, no sé si alguno tiene alguna duda, inquietud de lo que acabo de decir. ¿No? No, Lic. No, licenciada. No, bien. Gracias. Bueno, entonces miremos ahí lo que es la tercera unidad. Les voy a agradecer a aquellos compañeros que me hagan favor de abrir sus cámaras para sentirme yo que estoy hablando con ustedes, no simplemente con la pantalla en compu, porfa. Gracias, Bendy. Muy bien. Ok. Gracias, Luisa. Es que sí es algo no muy grato solo hablarle a la cámara, a la pantalla a ustedes. Por lo menos así estoy viéndolos también. Gracias, muy amables. Bueno, el día de hoy, como les dije, vamos a ver lo que es nuestra tercera unidad, que son las técnicas de investigación documental. Muy bien, Enrique, no hay pena. Bueno, como nuestras dos primeras unidades, nosotros iniciamos desde lo que es la definición. Entonces, como definición de las técnicas de investigación documental, vamos a decir que es un conjunto de mecanismos y de máquinas, así como también de sistemas y medios de dirigir para recolectar, conservar, elaborar y transmitir energía, datos y todo aquello creado con las vistas a la producción de la investigación. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Digamos, como dice que es un conjunto de mecanismos. Ustedes van a tener en sí un conjunto de formas o sistemas para poder realizar su investigación. ¿Cuáles van a ser esas formas o herramientas? Van a ser todos aquellos documentos, todos aquellos instrumentos que ustedes van a realizar para poder hacer la investigación. ¿Qué máquinas? Máquinas que ustedes van a utilizar para poder trabajar y elaborar su investigación. ¿Qué sistemas para dirigir o recolectar o conservar información? Va a ser todos los medios que ustedes van a utilizar a la hora de elaborar un cuestionario o una entrevista, etcétera, para poder recopilar los datos que les vayan a ser útiles dentro de su investigación. Ahora, si nosotros decimos que es un conjunto de mecanismos, ¿por qué? Porque tenemos que tener claro que todos estos instrumentos que ustedes van a utilizar para realizar la investigación les va a ser de utilidad desde el inicio hasta la realización de su informe final. Recordemos, ustedes están haciendo ahorita un primer paso dentro de la investigación, que es la forma de documentarse sobre el tema que están investigando. ¿Y cuál es esa forma que se están documentando ustedes? En base a los textos, revistas, periódicos, etcétera, que están consultando sobre el tema, ustedes van a realizar unas fichas, o sea, unos documentos, los cuales les va a ser de utilidad para resguardar o guardar información sobre el tema que estamos tratando. Entonces, enseguida de nuestra definición, como todos los temas y unidades atrás, vamos a ver cuáles son sus características. Dentro de las técnicas y métodos de la investigación vamos a tener nosotros 6 características.
La primera nos dice, dentro de sus rasgos esenciales, consiste en que, número 1, propone una serie de normas para poder ordenar cada etapa de la investigación científica, o sea, dentro del diseño de la investigación. ¿Qué queremos entender o decir con que propone una serie de normas para ordenar cada una de las etapas de la investigación? ¿Se recuerdan ustedes cuáles son las etapas de la investigación, jóvenes? ¿Quién se recuerda cuáles son las etapas de la investigación? ¿Solo uno? ¿O solo una? La hipótesis. No. Investigación científica. ¿Cuáles son las etapas de la investigación científica? Es la indagadora, la demostrativa y la expositiva, creo. Gracias, Jocelyn. Sí, esas son las etapas de la investigación. Por eso nos dice aquí, dentro de las características, que propone normas para ordenar. ¿Se recuerdan ustedes que yo les he dicho que nosotros tenemos que tener una secuencia, un orden, un ordenamiento para realizar la investigación? ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que investigar primero sobre el fenómeno que voy a investigar o que voy a estudiar o que voy a realizar una investigación. Conozco algo del fenómeno, pero me tengo que retroalimentar sobre el mismo. ¿Para qué? Para conocerlo más, saber más de él y poder yo dar un seguimiento. Entonces, por eso me dice que dentro de las etapas de la investigación son 3, que está la primera, que es la etapa de indagación, donde vamos a conocer o a reconocer más el fenómeno. La segunda etapa, ¿cuál es? La fase expositiva, ¿sí? Donde ustedes van a plasmar su documento, al cual le vamos a reconocer dentro del periodo de curso como el plan de investigación. ¿Por qué? Porque ustedes ahí van a dar la idea cómo van a realizar la investigación. Y la tercera, que es la fase demostrativa, que ustedes lo van a demostrar ya toda la investigación realizada por medio de un instrumento que es o se va a conocer como el informe final. Entonces, por eso nos dice la primera característica que hay normas para poder ordenar toda la investigación que nosotros vamos a diseñar. Y como les dije, la primera, vamos a conocer más del problema. Sí, se les va a mandar la presentación, jóvenes. Ahorita solo lo que quiero es que me pongan atención en lo que yo les voy desarrollando. ¿Sí? Porque igual ustedes tienen las diapositivas, que es en una forma resumida, solo los títulos, los temas que yo estoy desarrollando, y en su texto pueden ampliar ustedes más. Así que van a profundizar más en el tema. Bueno, entonces, lo que les decía, dentro de esa serie nosotros vamos a proponer, por medio del plan de investigación, la idea, cómo es que vamos a realizar la investigación. Y al finalizarlo, también vamos a documentarlo por medio de un instrumento llamado informe final. Ahora, nuestra segunda característica, dice que aporta instrumentos y medios para la recolección, concentración y conservación de la información, o sea, de los datos. ¿Por medio de qué? De fichas, entrevistas, cuestionarios, observaciones, etcétera. Entonces, ¿qué me quiere decir a mí las técnicas de investigación, jóvenes? ¿Por qué recibe este nombre? Porque debido a que los datos que provienen van a ser de fuentes secundarias. ¿Y por qué decimos que son fuentes secundarias? Porque son todas fuentes escritas y bien realizadas por terceras personas, personas ajenas al tema o al fenómeno que yo estoy investigando. Entonces, por eso es que le llamamos fuentes secundarias. Y estas van a entenderse o se extienden en documentos en una forma general. Cualquier fuente de información, ya sea escrita, grabada, por videos, conferencias, cassette, etcétera, van a ser siempre fuentes secundarias. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener entendido ahí, jóvenes? Cada uno de los instrumentos que ustedes van a recopilar la información sobre el fenómeno que están investigando, ustedes van a conservar ahí esos datos, esa información. Por ejemplo, ahorita en las fichas que ustedes están realizando, las fichas documentales, ¿por qué? Porque ustedes están realizando o trasladando información de los textos, de los periódicos, de las revistas. Pueden ser algunos videos que ustedes hayan adquirido sobre el tema que van a investigar o que van a desarrollar. Entonces, por eso nos dice la segunda característica, que es cualquier documento donde está la información sobre el fenómeno que estoy investigando. Nuestra tercera característica, ¿qué nos dice? Que elabora síntesis de la clasificación, o sea que son guías de clasificación. ¿Qué me quiere decir eso? Va a elaborar un sistema de clasificación. ¿Cómo? Por ejemplo, ustedes van a tener información de cómo surgió el COVID-19. Sabemos que surgió en un área del Asia, que fue su primera aparición a finales, o sea, en el mes de noviembre del año 2019, por eso lleva el número 19, que tiene ciertos lineamientos, características, etcétera. Entonces, toda esa documentación ustedes la van a resguardar, ya sea en fichas, puede ser en videos, puede ser en grabaciones, etcétera. Entonces, por eso nos dice que son instrumentos donde nosotros estamos recolectando, resguardando y concentrando todo tipo de información sobre el tema que estamos investigando. Nuestra tercera característica dice que elabora sistemas de clasificación, es decir, son guías que clasifican esa información. Por ejemplo, ustedes ahorita están realizando sus fichas, que son la base para clasificar esa información. ¿Cómo la van a clasificar? Por los documentos que ustedes están anexando a sus instrumentos. Si son 6 los integrantes en el equipo y se les está solicitando 5 fichas por integrante, entonces van a tener 30 documentos indistintos, o sea, distintos, que cada uno ha podido consultar o tiene acceso sobre el tema que estamos investigando. Entonces, se dan cuenta cómo ustedes ahí van a clasificar la información. ¿Por qué? Porque puede ser unas fuentes más relevantes a la que otro compañero u otra compañera hayan recolectado. Entonces, ahí nos va a hacer a nosotros un sistema para poder clasificar cada una de las informaciones de los documentos que ustedes están consultando. Nuestra cuarta característica dice que cuantifica, mide y correlaciona los datos. ¿Qué es eso? Podemos tener nosotros una forma de decir o dar importancia a la información que yo he recolectado, o bien medir en qué grado de certeza o seguridad me da a mí esa información. Porque recordemos, como son fuentes secundarias, son realizadas por terceras personas, o sea, personas ajenas a la investigación que yo voy a realizar. A ellos no les va a interesar nada en sí, mi investigación, mi estudio, si no es para beneficio de esa institución o de esa unidad que esté realizando o dando o trasladando información. Entonces, por eso nos dice que vamos a medir, cuantificar cada uno de los datos que estén relacionados al tema que yo estoy investigando. Nuestra quinta característica dice que proporciona a la ciencia el instrumento experimental. ¿Qué quiere decir eso? Que proporciona a la ciencia instrumentos necesarios para poder experimentar. ¿Qué es lo que vamos a experimentar nosotros? ¿O qué es lo que vamos a proporcionar?
Por ejemplo, el instrumento que están ahorita haciendo para poder experimentar sobre este virus que nos afectó a un nivel mundial es la famosa vacuna. Recordemos que sobre antecedentes de eso yo podría observar o dar o recolectar esa información cuando en el Reino Unido habían dicho que la vacuna iba a ser puesta a personas, ya sea por orden de jerarquía, por edades y por calidad de individuo. ¿A quienes estaban dejando al inicio de esta pandemia? ¿A quienes estaban dejando fuera de esta jornada de vacunación contra el COVID-19? Eran a las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Según entrevistas o videos que se pueden observar, decían que las personas de la tercera edad ya no eran útiles para la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Que de un problema se desarrollaron otros subproblemas y de ese problema estamos viendo nosotros cuál es la determinación, ya sea desde el punto político y social, sobre la determinación que a las personas de la tercera edad ya no se les iba a dar o a colocar las dosis de esa vacunación. Pero ¿qué contrarresta esto? También, digamos, el fundamento humano, que son seres humanos y no tenemos o no tienen el derecho nosotros hacia ellos de no permitirles más estar en este mundo, ¿verdad? Y todo va en una secuencia, entonces por eso nos dice que todo va en una forma relacionada. Y le digo experimentar, ¿por qué? Porque están experimentando ahorita con esa primer dosis de vacunación, pero, insisto, hay otros estudios que nosotros podemos muy bien conservar, donde se han entrevistado a científicos, neumólogos, etcétera, donde algunos accionan que es correcto, es factible ser vacunados, y hay otro segmento, otro grupo que dice todo lo contrario. Entonces, a nosotros nos dejan en esa clasificación de qué es lo que debemos de proporcionar o guiarnos nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice que es un instrumento experimental. ¿Por qué? Porque no hay una finalidad concreta. Tenemos que estar, ahí sí que, como dicen, indagando, investigando más para conocer cuál es a profundidad el asunto que nos están marcando. Y sexta característica dice que guarda estrecha relación con el método y la teoría. Se recuerdan que en la unidad anterior del método científico yo les dije que venía relacionado lo que era el método, la teoría y la práctica. ¿Por qué? Porque todo está entrelazado. Nosotros no podemos realizar una investigación si en sí no hay una teoría que nos diga que esta investigación va a determinarse o va a llegar a satisfacer el objetivo que está enmarcado dentro de la institución, por ejemplo, que nos está patrocinando la investigación. Entonces, todo tiene que guardar una estrecha relación, el método y la teoría. Este año ustedes lamentablemente no van a tener la oportunidad de hacer la entrevista en una forma presencial, es decir, de persona a persona, ¿verdad? Como una entrevista, o bien como el levantamiento de un cuestionario, o bien de un segmento de población que se pueda observar, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros? ¿Cómo es que lo vamos a tener que realizar? Y va a ser todo por fuentes secundarias, porque todo va a ser documentado. ¿Alguna duda, inquietud desde la definición hasta las características de las técnicas e instrumentos? Ninguna. Gracias, Diego. Gracias. Bueno, entonces
Ya vimos nosotros las 6 características, ahora miremos lo que son las técnicas e instrumentos, ya sea bibliográficos o documentales. ¿Qué hay que decir eso, jóvenes? Nosotros vamos a tener o que recibir este nombre o darle este nombre, dice, recibe este nombre debido a los datos provenientes de fuentes escritas y o documentos, llamadas también secundarias, lo que les decía yo anteriormente. Todas las fuentes que vengan escritas o transcritas por una tercera persona son fuentes secundarias, porque son personas ajenas al estudio del fenómeno que nosotros estamos investigando. Y dice que se entiende por documento en general cualquier fuente de información, ya sea escrita, grabada, filmada, videos, cassette, películas, etc. Entonces, ¿qué es esa? Es una técnica que yo voy a utilizar para realizar mi investigación. ¿Por qué le damos este dato? Porque van a ser fuentes que fueron escritas por personas ajenas a la investigación que estoy realizando o al grupo de investigadores que va a realizar esa investigación. Entonces, ¿a dónde es donde quiero llegar, jóvenes? Nosotros, como una técnica, vamos a tener una entrevista, un cuestionario donde podemos determinar cada una de las características esenciales sobre el fenómeno que estoy investigando. Ahora, dentro de estas mismas técnicas, yo voy a, como sé que son documentales, voy a tener que ver cuáles van a ser mis herramientas o mis formas de preparar el panorama del trabajo que yo voy a realizar. Entonces me dice que las técnicas de investigación de una forma bibliográfica o bien documental van a recibir el nombre de fuentes provenientes de segunda mano, o sea, secundarias. Y dice que se entienden por esas todo aquel documento general, fuente de información que está en forma escrita, gráfica, etcétera. Entonces, ¿qué dice esto? Dice que puede ser también por videos, cassette o películas. Esta fuente secundaria, insisto, son fuentes realizadas por terceras personas. ¿Quiénes son aquellas terceras personas? Por ejemplo, si estoy hablando yo de un documento, de un libro, es un autor X que puede ser que esté o conozca del tema, pero lo entrelaza con otras actividades propias que él realice. Hablando, por ejemplo, de un video, como les decía, en redes sociales ahorita hemos visto tanto, que algunos dicen que es factible vacunarse por los estudios, maestrías, doctorados y todo lo concerniente a virus o a epidemias o conglomerado de reuniones que han tenido sobre el contagio del COVID-19, por ejemplo. Entonces, pueden ser que todo lo contrario, cuando uno se acerque y llegue a aquellas personas ajenas a la investigación no conozcan el fenómeno en realidad, pero pueden haber grabaciones, pueden haber cintas o videos sobre el tema que nosotros estemos investigando. Por ejemplo, si yo solicito información a un periódico sobre la noticia del primer contagio o contagiado del COVID-19 de nacionalidad guatemalteca, fue diagnosticado un 13 de marzo del año 2020. Entonces, eso me lo indica a mí las noticias, la prensa, el día mismo, viernes 13 de marzo, o bien el día 14 de marzo, al día siguiente, donde se da la información por medio de la prensa, noticieros, etcétera. Entonces, pero es toda la documentación que yo debo de resguardar
¿En qué instrumento? En un instrumento conocido como fichas, lo que ustedes están realizando ahorita en su primer tarea. ¿Por qué? Porque esos son los instrumentos que yo a bien voy a tener la información que estoy recopilando sobre el tema que estamos investigando. Entonces, dentro de esas técnicas, yo voy a tener, en primer lugar, la lectura. ¿Qué me dice a mí que la lectura, jóvenes? Va a ser un proceso por medio de nuestra mente. ¿Y qué significa eso? Todo ser humano conoce y aprende, dice. Pero ¿qué es lo que conoce y qué es lo que va a aprender? Sobre la realidad, sobre el entorno que él está sumergido, sobre el fenómeno que está investigando, sobre el tema en general. Entonces, ¿qué me dice a mí que es la lectura? Dentro de las técnicas tengo la lectura que va a ser el proceso por mediante el cual voy a conocer, a interpretar y a reproducir el sentido de quién, de lo que yo le voy a dar valor al estudio según sus variantes. ¿Cuáles variantes? Por ejemplo, la variante más fuerte de esta epidemia es la mortalidad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser pacientes pasivos, digamos, del COVID-19, o bien pacientes activos con un grado de dificultad mayor que de otros. ¿Por qué? Porque cada organismo es diferente. Entonces, a mí eso es lo que me da la primera técnica, que va a ser la forma que yo voy a conocer el fenómeno por medio de la lectura. ¿Y por medio de qué lectura? Por ejemplo, videos que me envíen a mí sobre el caso del COVID-19, panfletos que yo tenga personas conocidas sobre tal tema. Entonces, todo eso me entra a mí como un énfasis dentro de mi imaginación. La siguiente técnica, ¿cuál va a ser? Van a ser notas al margen. ¿Y qué son las notas al margen? Son aquellas las que ustedes van a tener en un documento, ¿sí? Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes un documento, digamos que este sea un documento. Nosotros aquí tenemos una sangría donde nos consta o dejan un espacio en el cual podemos hacer anotaciones que a nuestro criterio sean relevantes. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, las notas de margen dice que consiste en escribir o anotar al margen del texto de un documento las observaciones, interrogantes o comentarios y críticas que al lector se le ocurran. Esta actividad intelectual, o sea, la lectura, es con un sentido crítico y responsable. Nosotros sabemos que hay críticas constructivas y críticas destructivas, pero esta técnica la que utiliza es en una forma constructiva. ¿Por qué? Porque se desea que lo que no salió o se sobrellevó o se satisface sobre el fenómeno que nosotros estamos investigando, va a ser una forma de adquirir la información. Por eso es que yo debo, primero, como dicen en sus fases, indagar sobre el problema que yo estoy investigando. ¿Qué me da a mí la pauta de investigar? Conocer más a fondo la problemática. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes qué problemática podríamos enfocar sobre el COVID-19, el tema que a ustedes les di, ¿cuál fue, jóvenes? Recuérdenme, por favor. ¿El pospandemia o cuál? La realidad ante la pandemia. Perdón, no te escuché. La realidad Ante la ante pandemia. La realidad ante la pandemia. Bueno, entonces ustedes pueden ver bien ahí cuál va a ser la realidad ante este virus. Pueden tomarlo desde un punto de vista social, o bien económico o político. ¿Por qué? Porque cada una de las etapas
dentro de la investigación nos puede ser a nosotros de utilidad y resguardar toda esa información para el posterior trabajo que se va a realizar en esta misma investigación. Entonces, ahora, mi otra técnica que tengo yo es una técnica de resumen, dice aquí. Bueno, miremos la de resumen. Es aislar ciertos conceptos y definiciones. Resumen, gracias. Es un proceso técnico mediante el cual el lector o estudiante o investigador expresa en pocas palabras lo esencial de lo que ha dicho el autor que está consultando. Si yo tengo, por ejemplo, un resumen, ¿qué es un resumen, jóvenes? Va a ser expresado en pocas palabras la esencia, ¿sí? La esencia de lo que ha dicho o escrito, pero en una forma más extensa. Digamos, el resumen. Yo recuerdo que cuando a alguien se le pide un resumen, si es una obra, en la parte de atrás del texto tienen un párrafo de lo que consta o se dice que está detallado dentro del documento. O bien, en las primeras páginas el autor pone un prefacio o un antecedente de lo que es el contenido de esa obra. Hay quienes solo copian eso y dicen que hasta el resumen. No, el resumen, ¿qué es? Es algo que nosotros tenemos que realizar en una forma técnica, dice, por medio de la lectura del documento. Ahora, ¿qué es la esencia de eso? Yo voy a decir lo que dice el autor tal y como está escrito en ese documento. Yo no puedo cambiar ninguna palabra ni nada del autor. ¿Por qué? Porque yo automáticamente voy a trasladar esa información a otro documento llamado también ficha. ¿Por qué? Porque ahí estoy haciendo yo el resumen del capítulo o del párrafo o de la esencia que estoy trasladando yo a mi documento. Entonces, dentro de otro instrumento que nosotros tenemos va a ser el subrayado. ¿Y qué es el subrayado, jóvenes? Imaginemos, ustedes ahorita tienen ya a la mano sus lápices fluorescentes o marcadores resaltadores, pero el subrayado me dice a mí que es aislar ciertos conceptos o definiciones para señalar los puntos centrales o de importancia. Dentro de las tesis expuestas por el autor se deben de resaltar. Entonces, ¿qué me dice a mí que es el subrayado? Va a focalizar toda la atención en ciertas partes del documento. Van a responder a ciertas necesidades del lector también. ¿Para qué? ¿Para qué dicen ustedes? Ya sea para que hagas ideas, definiciones que el lector tenga sobre el fenómeno que está investigando, busque la esencia de lo que está documentándose. ¿Y qué es lo que tiene que realizar aquí el lector o el investigador? Únicamente trazar una línea por debajo del texto que él considere o la palabra que considere o que a su interés es lo más relevante. Entonces, ese es el subrayado. Yo tengo que sobresaltar lo que considero que es más importante dentro del párrafo o dentro del texto que yo estoy consultando. Por decirles algo, únicamente yo voy a subrayar, voy a colocar en el texto, ya sea una línea debajo de lo que yo considero más sobresaliente, o bien resaltarlo con un marcador de esos que están ahora de moda, fluorescentes. Pero tiene que ser de una forma discreta o bien la esencia de lo que yo considere más importante. Eso es lo que voy a subrayar. No voy a subrayar todo el panorama o toda la página, pero si a mi criterio eso es lo importante, entonces subrayaré toda la página. Pero de caso contrario, el subrayado, esa técnica me dice que debo de resaltar
lo más indispensable del documento que yo estoy consultando. Ahora, el otro instrumento me dice que es el fichaje. ¿Y en qué consiste el fichaje? Es elaborar fichas, dice aquí, acción, registrar, anotar o clasificar información relevante sobre ciertas formas rectangulares. No. ¿Qué es el fichaje, jóvenes? Van a ser las fichas que nosotros conocemos, es cierto, son en una forma rectangular, las cuales se van a basar ya sea en papel o cartón, conocida también como cartulina, pero tienen que ser de un color blanco. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, hacemos una ficha en una hoja o en un cartón morado, por ejemplo, o anaranjado, es demasiado llamativo, ¿verdad? Pero no va a resaltar la información. ¿Por qué? Porque yo voy a escribir con color negro tal vez, o no sé, otro color, pero no es una forma adecuada a mi vista. Entonces, por eso dice que debe ser una ficha blanca o en papel cartulina blanca, para que dentro de mi fichero yo pueda observar bien la información que tengo en cada una de ellas, sin perjudicar la forma visual de esos documentos o de esos instrumentos. Entonces, ¿qué me dice a mí que es el fichaje? Va a ser el traslado de datos e información de fuentes escritas o documentos consultados también, y cada uno de ellos en forma escrita. A eso le vamos a denominar fichas, ¿sí? ¿Estamos ahí, jóvenes? Con las técnicas que vamos a utilizar nosotros para la investigación. Muy bien, gracias, jóvenes. Bueno, ahora, ¿cuáles van a ser los instrumentos? ¿Qué consideran ustedes que son instrumentos utilizados dentro de una investigación científica? Aquí me están dando que es el sistema de sustentación documental, que consiste en obtener toda la información escrita posible sobre el fenómeno en estudio o investigación. Dice, para ello se utilizan determinados instrumentos como las fichas bibliográficas, fichas de trabajo, fichas de síntesis, de resumen, etc. Entonces, este instrumento que nosotros tenemos aquí, el principal es la ficha. Y me dice que la ficha es un instrumento, ya sea de papel o cartulina, en una forma, dijimos, rectangular, que tiene ciertas dimensiones ya establecidas, pero que contienen una información escrita o bien en forma gráfica sobre la forma que yo voy a archivar, o puedo recuperar, o puedo administrar la información para el estudio que yo esté investigando. Por ejemplo, si estamos hablando del COVID-19, ¿qué es lo que yo puedo acaparar información sobre ese tema? Van a ser, en este caso, los periódicos en primer lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, insisto, no hay ningún libro o obra que hable sobre el COVID-19. Sí tenemos antecedentes, cómo fue que surgió, cuáles fueron los lineamientos que dio el gobierno central, por ejemplo, aquí el año pasado, cuáles eran las restricciones, cosa que están levantando ahora, pero todo va en una secuencia. Entonces, eso es lo que me trama a mí. Todo tiene que ir en una forma sistemática. ¿Por qué? Porque nosotros, a la hora de realizar la investigación, el primer paso es documentarnos. Por eso dice que son las etapas de la investigación. La primera es la indagación, donde yo me estoy retroalimentando del fenómeno y lo voy a trasladar a mi fichaje, o sea, a mis fichas. ¿Por qué? Porque ahí voy a resguardar toda la información,
de los documentos que puedo consultar más adelante para realizar mi investigación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Gracias. ¿Los demás tampoco? No, licenciada. No, Gracias. Muy amable. no, licenciada. No, licenciada, gracias. ¿Quién me levantó aquí la mano? Andy. Andy, ¿tenías alguna pregunta? No, licenciada. No te diste cuenta y levantaste la manita. Bueno, pues estamos claros, Andy. Sí, licenciada. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, dentro de estos instrumentos que estamos viendo nosotros, vamos a tener los tipos de fichas. La primera va a ser la que ustedes están realizando ahorita, sus fichas bibliográficas. También las vamos a conocer como fichas de trabajo, de estudio o de investigación, dependiendo sobre qué esté elaborando yo e investigando. Entonces, por ejemplo, sus fichas bibliográficas son todos aquellos documentos que ustedes están consultando ahorita. Recuérdense que sus equipos, si son 6 personas, me imagino son 30 documentos diferentes que están ustedes investigando sobre el tema que van a tratar. Ya sea que algunos tienen solamente acceso a periódicos, por ejemplo, otros ya consiguieron videos sobre este tema. No dejan que el link deje de presentar, ¿va, chicos? Yo los quería ver a todos en pantalla, hombre. Bueno, entonces tenemos que van a ser los instrumentos que nosotros vamos a utilizar para realizar la investigación. Y aquí, como su concepto lo dice, la ficha bibliográfica es un documento, un instrumento dentro de la investigación documental y de campo, lo cual ustedes ahorita van a realizar solamente investigación documental, porque de campo, lamentablemente, no podemos realizarlo, ¿sí? Entonces, únicamente va a ser documental. Y dice que en ella se van a anotar atendiendo a un orden y una forma establecida cada uno de los datos de las obras que ustedes van a consultar. Insisto, estos pueden, libros no, porque libros no hay ahorita sobre este tema, pues sobre el COVID-19 no hay ningún libro. Pueden haber folletos, pueden haber trifoliales, periódicos, revistas, que ustedes encuentren sobre este tema. Pero recordemos, si es un periódico, no va a ser el periódico completo. Ustedes únicamente van a encontrar, qué sé yo, un segmento o una nota, una noticia sobre este tema. No sé, alguien que me pueda decir cuál es el tema que tienen en su equipo, cuál es el problema que plantearon o sobre qué se van a enfocar. Sí, Andy. En mi equipo se van a... Sí, Luisa. Nosotros en los vendedores ambulantes. Vendedores ambulantes. El tema que yo les di a ustedes es pospandemia. La realidad ante la pandemia. Ah, la realidad ante la pandemia. La realidad ante la pandemia. Gracias. Bueno, ustedes lo enfocaron a los vendedores ambulantes, dices tú. ¿A qué se refieren a vendedores ambulantes? Bueno, en sí a los vendedores que prácticamente se mantienen en las calles ofreciendo más de algún artículo de consumo, ya sea juguetes o algún tipo de venta específica. Grupo de, ajá, gracias Andy. El grupo de Andy. Tengamos cuidado. Ese término ambulante, ustedes entonces se refieren a los vendedores. Cierto, ellos andan en las calles, como dijo Andy, pero ¿cómo es que conocemos a ese sector de vendedores, por decirles así? En realidad ese sería sector? como a los trabajadores informales.
informales. Muy bien, gracias. Entonces, tengamos cuidado en la forma de expresar nuestra idea. ¿Por qué? Porque ambulantes no hay un segmento o un sector de vendedores, por decirles. Es algo o se tiene como un sector informal, ¿sí? Porque ellos no son empleados de alguna institución, de alguna empresa, etcétera, sino es algún trabajo personal o propio, ¿sí? Algo que no es constante, sino es en una forma pasajera, porque ahorita si ustedes van a ver, así como dijo Andy, me imagino que van a ser aquellos vendedores, ya sean de mascarillas, como él dijo, de varios productos, ¿verdad? De mascarillas, puede ser de frasquitos de alcohol o vendedores de guantes, etcétera. Entonces, todo eso son vendedores informales, o sea, el vendedor informal. Ahí me corrigen esa palabrita, por favor, grupo de Andy. Entonces, todo eso me dice a mí que la ficha va a estar publicada para poder identificar cada uno de los documentos que yo realicé o investigué. Recordemos, ustedes a la hora de hacer una investigación documental, por ejemplo, pueden tomar un libro, un texto. Ya hay investigaciones, por ejemplo, sobre los vendedores informales, por decirles algo. Puede ser que hayan 4 tomos. Entonces, ustedes dentro de sus fichas van a clasificar si va a estar la información en el tomo número 2, por decirles, o en el tomo número 4. ¿Sí? Bueno, entonces estamos ahí, jóvenes. ¿Cómo es que yo debo de trasladar la información a ese instrumento? Dentro de nuestros instrumentos de las fichas vamos a tener diversidad de clases. Si yo les digo a ustedes esa ficha bibliográfica, ¿qué datos son los que voy a pasar? Como bien quedamos que la ficha va a ser, por ejemplo, digamos, tiene un diseño, tiene unas medidas, ¿sí? Dice que es de color blanco y tiene estandarizados unas medidas. Dentro de las clases de fichas nosotros vamos a tener de libros y de hemerográficas. ¿Cuáles son las fichas de libros? Nosotros vamos a tener aquí, por ejemplo, un título en el cual tenemos que colocar como fuente la información de lo que vamos a trasladar. Pero si son de libros, tenemos que trasladar, digamos, la editorial, la página que consultamos, el tema que consultamos. ¿Sí? Puede ser, como dice aquí, de uno o más autores, pero cada una de esas características. Por ejemplo, si el libro fue elaborado en imprenta española, traducido tal vez a otro idioma, etcétera, ¿qué página encontramos nosotros el texto que estamos consultando? Así es como nosotros vamos a trasladar esta información a nuestra ficha. ¿Para qué? Para la hora ya de hacer la investigación, ya nos es fácil trasladarnos a ese documento y darle lectura sobre el tema que estamos investigando. Ahora la ficha hemerográfica dice que son aquellas que sirven para ubicar y clasificar los datos de una publicación periódica. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos, nosotros a la hora de investigar sobre nuestro tema, como es el nuevo virus que tenemos en la actualidad, no hay documentos escritos, o sea, bibliográficos ya, sino simplemente por medio de las noticias que nos trasladan en los periódicos, o sea, en las noticias, los telenoticieros, pueden ser por medio de videos, grabaciones, revistas, periódicos, todo aquello que ustedes van a tener acceso a esa información. Entre estos, lo más importante que nosotros tenemos que hacer
es analizar esa información, porque recordemos, un periodista no tiene el estudio como un investigador científico, pero también vamos a tener, por ejemplo, boletines o ya revistas sobre aquellos investigadores que dicen ahora que salieron un montón, ¿verdad? Que son expertos, tienen maestrías o doctorados en lo que son virus o enfermedades contagiosas pulmonares, etcétera. Entonces, sobre todos esos temas nosotros podemos hacer fichas hemerográficas. ¿Por qué? Porque es algo que no es constante, sino que tiene una periodicidad de elaboración. Digamos, si nosotros vemos ahorita las noticias desde el día 14 de marzo del año 2020 sobre el primer contagiado del virus en nuestro país, viene la secuencia de la noticia. Pero les digo, yo creo que ya nadie habla, no sé si vive o no vive la primera persona que vino contagiada aquí, pues eso ya no se supo, pero se desarrolló más la información, ¿sí? ¿O alguien tiene información de la primera persona que se diagnosticó con el virus? ¿Alguien siguió esa secuencia? Jóvenes, ¿alguno le dio secuencia? No. Yo creo que ni el periódico ni la prensa, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que voy. Nosotros no vamos a tener una escala o secuencia sobre la información. Por eso dice que es algo periódico, ¿sí? Bueno, dentro de los otros instrumentos que nosotros vamos a tener, van a ser las fichas de trabajo, de estudio o de investigación. ¿A qué nos referimos esto? Van a ser aquellos instrumentos de trabajo intelectual que va a realizar el investigador para recopilar, registrar y clasificar toda la información o datos que se hagan sobre el tema a investigar. Esos elementos de las fichas de trabajo van a estar con un encabezado, su fuente y su contenido. Era lo que les decía. Por ejemplo, si esta fuera mi ficha, yo tengo que tener una medida, creo que es 12 por 5, algo así, la medida, o por 15. Entonces, esta va a ser mi ficha. Yo tengo que colocarle el título, por ejemplo, otro grupo que me dé su problema que tienen. O la adversidad sobre el COVID-19, por ejemplo, ese sea mi título. Entonces yo voy a colocar el párrafo sobre el tema y de ahí voy a colocar las fuentes del documento que yo estoy consultando, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas fuentes? Las que le decía anteriormente. La editorial, por ejemplo, digamos, Prensa Libre, el artículo sobre Diego Molina, por ejemplo, en la página 27, que es el segmento que yo estoy tomando como referencia. Entonces, eso es lo que voy a trasladar a mi ficha de trabajo. Ahora, dentro de esa ficha de trabajo que nosotros tenemos, o sea, fichas de estudio o de investigación, ¿por qué? Porque es información que voy a tener relevante y yo la estoy realizando. Dentro de las fichas que nosotros vamos a tener como clasificación, vamos a tener las de transcripción, o sea, fichas textuales. ¿Qué quiero decir yo con una ficha textual o de transcripción? Dice que ese contenido, aquí nos están, por favor, la anterior, Eric, porfa. La clasificación de fichas. Aquí tenemos las fichas textuales de transcripción, las de paráfrasis o de traducción, las de resumen o síntesis y las de comentario o interpretación.
Digamos, estas son las más esenciales, por decirles así. En una forma general, digamos, si yo les estoy hablando dentro de esta clase de fichas, yo voy a hablar una ficha textual. ¿Qué es lo que tengo que realizar? Copiar del documento que yo estoy tomando como base para mi investigación en una forma textual, dice, transcripción, que es pasar lo mismo que está en el documento a mi documento, o sea, a mi ficha. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? La de textual o transcripción contiene la transcripción o copia exacta del fragmento o párrafo extraído de la fuente original. El texto debe de entrecomillarse. Esa es una característica de estas fichas textuales. Es la única que el documento o el contenido debe de ir entrecomillado. Entonces, ¿qué quiere decir esto, jóvenes? Yo no puedo trasladar otra palabra u otra frase si no está en el documento escrito. Por eso se dice que es textual, tal y como está o lo dice el autor, yo lo debo de transcribir en mi ficha. Ahora, si miramos la ficha de paráfrasis o de traducción, dice su concepto que consiste en traducir de una forma de lenguaje a otra. Puede ser que el documento que yo esté consultando, por decirles algo, si es una revista alemana, venga transcrita en idioma alemán, la cual debe o debo de buscar un intérprete que me la traslade al idioma que yo manejo. En este caso sería al idioma español. Entonces, por eso me dice que es traducir de forma de lenguaje a otra, de tal manera que el investigador traslade la información utilizando su propio lenguaje, pero sin cambiar la idea del autor. Entonces, a la hora, supongamos, yo de traducir de un idioma a otro, tengo que transcribir tal y como dice el autor original del documento. Puedo cambiar yo palabras, pero por mi idioma, no por el sentido del documento. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que yo voy a parafrasear. Voy a parafrasear palabras, pero no así el sentido de la idea del autor. Ahora, si yo les hablo a ustedes de la ficha de síntesis, conocida también como de resumen o sinopsis, dice que va a presentar un extracto del concepto más importante o central de lo que está exponiendo el autor. El resumen se puede usar utilizando las palabras del autor, pero con el vocabulario del investigador, es decir, usando una combinación de ambos, ya sea del autor y del investigador. Eric, disculpa la presentación. Gracias. Ahí estamos. De resumen o de síntesis, les decía que presenta un extracto de los conceptos más importantes o centrales de la exposición del autor. En resumen, se puede hacer usando las palabras del autor, pero con el vocabulario del investigador, o bien combinando ambas palabras o sentidos. Así como el compañero que me había dicho que iban a hacer la investigación sobre los vendedores ambulantes, digamos, él utilizó un vocabulario común en nuestro ambiente. Ambulantes, ¿verdad? Pero en sí, ¿cómo es que están denominados o los conocemos como vendedores o vendedores informales? ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, es algo que se conoce y ustedes pueden encontrar información sobre los vendedores informales o ventas informales, a decir a un vendedor ambulante. ¿Por qué? Porque la terminología que nosotros tenemos, yo entendí que eran los vendedores informales, pero
porque el compañerito me dijo quiénes eran el segmento que ellos iban a investigar. Entonces, tenemos que tomar en cuenta cuál es mi síntesis. Yo ahí capté quiénes eran o cuál era el segmento, pero no debo de perder en sí la autoría de las personas que ya trasladaron información sobre las ventas informales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sobre eso sí tenemos nosotros documentación. Ahora, las fichas de comentario o de interpretación. ¿Qué es eso? Yo puedo hacer un comentario sobre un texto que haya dado lectura, o bien puedo interpretar lo que yo comprendí. Entonces dice que presenta las ideas críticas e interpretaciones o reacciones personales del investigador sobre lo que ha leído. En sí, por ejemplo, ustedes, me imagino, por lo que pude observar ahorita en algunos de los compañeros que abrieron sus cámaras, que están haciendo anotaciones, otros que tienen su documento, su texto a la par y van dando lectura o llevan el seguimiento de los temas sobre lo que yo voy abordando. Entonces, ustedes ahí bien pueden hacer sus comentarios, ¿sí? O interpretación sobre el tema que estamos viendo en clase. Entonces, se dan cuenta cómo es que podemos reaccionar a lo que yo he dado lectura, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que me refiero. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, licenciada. Licenciada. Muchas gracias. Licenciada, No te gracias. había escuchado, Andreita. ¿Alguna duda, inquietud? Yo, licenciada, Dime, William. fíjese que yo no he comprendido muy bien qué información tiene que tener la ficha, pero voy a dar una breve como que explicación y usted me dice si estoy en lo correcto o no. Muy bien. Uno hace una ficha de cierto tamaño, decía que tipo rectangular. Ajá. En esa ficha se coloca algún resumen o únicamente los datos que uno debe. Dependiendo qué ficha ¿De dónde vayas a sacó esa realizar. información? Ajá. Es la que debe poner en Por esa ficha. ejemplo, ahorita ustedes van a realizar fichas bibliográficas, por decirte, ¿sí? Entonces, tú en tu ficha tienes que colocar el tema que vas a investigar en ese documento. El tema, ¿ya? Por decirte algo, el COVID-19 va a ser tu tema. Entonces, como Ajá. te vas a documentar de, por decirte algo, de la prensa libre del día 15 de mayo del año 2020, por decirte algo. Entonces, tú vas a hablar del COVID-19 y en la prensa libre de esa fecha, 15 de mayo del año 2020, salió un segmento sobre la pandemia. Entonces, tú vas a trasladar parte de ese documento. Pero así también en la parte de abajo, por decirte algo, solo un resumen, ¿verdad? Lo vas a abrir comillas, copias unas 4 líneas, cierras comillas, pones puntos suspensivos porque no estás trasladando todo el documento, o sea, toda la información. Entonces colocas abajo, prensa libre, editorial prensa libre, página 23, por decirte algo, suplemento, contagio del COVID-19, ¿sí? Entonces, ahí tú después vas a retroalimentar, ya que estés realizando la investigación, en esa fecha de esa prensa, en esa página, que ahí está el documento donde tú extraíste esa información. Licenciada. Y otra pregunta. Ay, Perdón, ¿estamos ahí, William? Sí, otra pregunta.
Dime. uno puede escoger qué tipo de ficha quiere utilizar. En este caso, ¿No les dieron en los lineamientos qué clase de fichas debían de realizar? Eric, disculpa, ¿me ayudas ahí? ¿No asignaste algún tipo de fichas? Bien, licenciada. Sí, licenciada, se les mandó el ¿Qué documento tipo de ficha les dieron? Entre los lineamientos podría ser textual, paráfrasis o Ujú. resumen. Esas tres, Ah, me acuerdo gracias. yo. Ajá. Muy bien, gracias. Entonces, estamos ahí, William. ¿Cuáles son las que tú tienes que realizar? ahí estamos, muchísimas gracias. Va. ¿Alguien me había pedido la palabra, Betonen? Yo, Bien, yo. Sí, mi niña. Sí, Marcela. Sí, licenciada. Fíjese que yo tenía dos preguntas. La primera es, ¿la tarea en sí es el vaciado de fichas en eso de Google Forms o algo más? Eric, ¿andas por ahí? Sí, licenciada. Eric. Sí, disculpa. Marcela tiene una duda de la entrega del trabajo. ¿A dónde lo deben de subir? Si al sistema de Forex, no sé qué. Muy bien, jóvenes, para aclarar. Su trabajo es hacer las fichas bibliográficas. La forma en que lo vamos a calificar es que ustedes las suban por medio de Google Forms para que nosotros podamos ver el trabajo que ustedes realizaron, por motivo de que no podemos recibir las fichas físicas. Pero su trabajo es realizar las fichas. Y la forma en que la vamos a evaluar es que ustedes la suban a Google Forms en el enlace que yo les transmití. ¿Estamos ahí, Marce? Es que, licenciada, mi pregunta solo era de que solo si era el vaciado de las fichas en Google Forms, porque yo por lo menos ya hice eso. Entonces quería saber si eso era lo único que había que hacer. ¿Escuchaste, Eric? ¿Correcto? Sí, eso es lo único que hay que hacer para esta evaluación. ¿Estamos ahí, Marce? Sí, licenciada. Muy bien. Va. ¿Y la otra pregunta cuál era? No, licenciada, solo eso. Gracias. Vale. Ahora, aquí hay algunos que dicen que no saben cómo hacer las fichas. Bueno, si gustan, vemos eso el día jueves. ¿Sí? Sí, está bien, licenciada. Gracias, Melanie. Estamos ahí, pero para el día jueves necesito ver yo o que me digan qué es lo que no pueden realizar, porque ahí vi que uno puso, hay varios que no podemos hacerlas, entonces no sé si hay un buen número o qué, pues. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, inquietud? Licenciada, solo voy a hacer una observación. Sí, Eric. Jóvenes, por lo que no se les pidió las fichas en PDF es porque lo que sigue en el trabajo es que ustedes estén trabajando en Word en forma automática. Entonces, lo que va a pasar es de que si me lo mandan en PDF, ustedes no se van a acostumbrar a llenar los espacios de referencias de Word. Y cuando hagan su plan de investigación, no van a estar acostumbrados a esto. Cuando hagan su informe final, no van a estar acostumbrados a llenar esta información. Y tampoco les voy a poder apoyar en la generación de la bibliografía general que la genera automáticamente Word. Todo lo que estamos haciendo tiene una razón de ser, no se trata que ustedes trabajen de más, es que ustedes vayan tomando práctica sobre los diferentes instrumentos que debemos utilizar para redactar nuestros informes. Gracias, Eric. Bueno, si no hay otra consulta, jóvenes, los dejo aquí, terminamos lo que fue la unidad número 3
Y como les dije, el día jueves vamos a tener un repaso de las 3 unidades y vamos a ver sobre las fichas de trabajo. ¿Estamos? Entonces, Sí, gracias, licenciada. gracias a ustedes por la atención prestada. Gracias, Lic. Primeramente, Dios, nos vemos el día jueves. Licenciada, gracias. Feliz tarde. Estudian bastante. Feliz tarde. Gracias, que Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, jóvenes.